Hermanos, muy buenas tardes o buenas noches. Tengo 7 de la tarde con 5 minutos aquí desde San Bernardino, California. Ah, realmente hace mucho calor. Ya estamos aquí justamente. Prácticamente ya entramos bueno, estamos en primavera, pero ya este verano que viene va a ser demasiado calor. 39 a 42 o 43 grados. Pero ya se siente el calor. Hoy día entonces vamos a tener un tema. No va a ser el catecismo, va a ser el tema que es la conversión desde la perspectiva reformada. Saludos a los que están uniéndose al grupo, Semana Alma, Arián, uh, se están uniendo. Y bueno, es un tema muy importante, un tema pero muy importante porque nos va a ayudar a entender qué es la conversión desde el punto de vista reformado. Generalmente dentro de la tradición evangélica, ¿no? La conversión, la forma como ellos ponen la conversión, muchas veces causa cierto conflicto y trauma en algunos de sus seguidores, que les hace inclusive dudar si son convertidos o no en algunos casos. Pero vamos a analizar qué es lo que enseña la escritura, qué es lo que enseñaron la patrística y qué es lo que enseña eh, las escrituras y los reformados. Así que vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en el nombre de nuestro Señor. Que este momento, esta hora sea de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra y que tu gracia, Señor, esté con nosotros ahora y siempre. Amén. Muy bien, entonces, nuestro hermano Diego Fernando, saludos también, que se está uniendo, al resto de los hermanos que se van a estar uniendo también. ¿Qué es la conversión? Empecemos por eso. La conversión es un don gratuito de una nueva vida en Cristo a través del Espíritu Santo. Escuche bien, lo cual da lugar a una fe genuina en el Espíritu, porque es un don del Espíritu. Y también nos lleva al arrepentimiento. Escuche bien esta parte es clave para entender qué es el arrepentimiento. Continuo a través de toda la vida. Esa es la palabra clave para que usted sepa qué es una conversión. Lo voy a repetir para que cuando le pregunten qué es lo que enseñó, ustedes ya lo digan y no estén pensando. Alguien le pregunta a usted, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces usted dice, bueno, lo que dijo es esto, que la conversión empieza con un don gratuito de una nueva vida en Cristo, por el Espíritu Santo, el cual da lugar a una fe genuina en el Espíritu, porque nosotros no producimos fe, pero también nos lleva, y aquí está la clave, al arrepentimiento continuo, continuo a través de toda la vida. O sea, no es que, bueno, ya arrepentí hoy y nunca más me voy a arrepentir porque ya me convertí. No es así. Y eso lo vamos a ver. Vamos a hablar acerca de la doctrina de la conversión, desde la iglesia primitiva hasta la actualidad. ¿Qué es lo que creyeron los apóstoles? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es la evidencia bíblica? ¿No? Vamos a ver también lo que dicen los catecismos de Westminster, de Heidelberg también. Y cuál es la perspectiva, por qué esto dentro del evangelicalismo. Cuando uno entra al evangelicalismo, yo he sido evangélico por más de 20 años, ¿ok? Y he trabajado en el aspecto pastoral, viajado a diferentes países, la obra, conozco eso. Y realmente los que dejan el catolicismo por cambiarse de religión al evangelicalismo, cualquier secta que sea, entonces tienen una idea de conversión fantástica, ¿no? Una idea de conversión fantástica. Y realmente vamos a ver si eso va de acuerdo a la evidencia bíblica, ¿no? Ah, como sucede generalmente, la conversión no es algo tan simple como parece serlo cuando uno está en el evangelicalismo. Porque eso lleva realmente a hacernos conocer que está conectado con otras doctrinas, por ejemplo, con el llamamiento eficaz.
¿Qué significa llamamiento eficaz? Cuando uno hace el llamamiento a Cristo, hay unos que aceptan, responden al llamado, otros no. Los que responden al llamado al Evangelio, según la Escritura, son aquellos que el Espíritu Santo obra en ellos y de acuerdo a lo que dice Pablo, son aquellos que son preordenados a la vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Eso es muy importante. Por eso no todos son llamados. O sea, se llama, pero no todos son escogidos. Recuerde que inclusive desde Génesis, en la promesa que Dios hace y las maldiciones también en las consecuencias, Adán, Eva y la serpiente, hay una enemistad entre la semilla de la serpiente y una enemistad entre la semilla de la mujer. La semilla de la serpiente son sus descendencias. La semilla de la mujer son los descendientes en Cristo. Cristo es la semilla de la mujer y los que están en Cristo son los que están preordenados a vida eterna. O sea, hay gente que nace que nunca van a creer en Cristo porque han sido preordenados para el juicio, según Judas capítulo 1. Pero nosotros no sabemos quiénes son ellos. No se sabe. Por eso que el Evangelio tiene, como dice la parábola, se tiene que sembrar, tirar la semilla. Y aquellos que, donde la semilla cae, son para vida eterna, van a dar fruto. El resto no, la semilla se seca, los pájaros vienen y se los comen, o da fruto, pero como no tiene raíz, se seca. Pero aquellos que sí son preordenados para dar fruto, dan fruto a 10, 100 y mucho más. Son los llamados. O sea, no todos los que nacen en este mundo son realmente preordenados a vida eterna. Y eso es la verdad. Eso es evidente. Y no todos los que están o profesan una fe implica que son verdaderos. Eso también es evidente desde la Escritura. A mediados del siglo XIX, dentro de los Estados Unidos, ha sido la idea, cuando nacía el movimiento evangélico, que cuando se hablaba de conversión era algo, un evento único, un evento que automático, ¿no? Uno, ya me convertí, ya me convertí, ya soy cristiano o nací de nuevo, ya me convertí. Pero el problema está en que muchas de esas conversiones, y eso es visto. El evangelicalismo tiene como 100 años y algo. De aquí va a México, Centro y Sudamérica. En México, Centro y Sudamérica no había antes evangelicalismo. No había eso. Entre el 1930, 20, 30, se consolida en 40, para el 50 usted no nació. Cuando usted nace tal vez la mayoría católico romano. No sabía absolutamente nada de lo que era evangelicalismo ni pentecostalismo. Tal vez usted se convirtió en los 70. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Correcto? O usted se convirtió en los 80, levante la mano. ¿Cuántos se cambiaron de religión en los 80 evangélicos? O en los 90. Si son 90, 0, 2000, 10 años, 10, 20 años, 20, ya tiene 30 años de evangélico, imagínese. Si usted se hizo evangélico en el 1990, tiene 30 años de haberse cambiado de religión. ¿Qué año usted se hizo evangélico? A ver. O, no, o en el año 2000. A ver, si fuera el año 2000, ya son 20 años de evangélico. Mire cómo pasa el tiempo. O de repente 2010. Tiene 10 años de evangélico. No más 10. Pero ya son 10 años. O sea, son 10 años de evangélico. Pero sea cuantos los años sea, dentro del evangelicalismo se cree que ya me convertí. O sea, ya se convirtió. Pero como usted siempre dice, hermano, yo he caído, siento como, así me escribe, siento como no soy cristiano porque, no sé, yo me convertí, pero todavía hago esto, pienso esto, el otro, o sea, ¿qué pasa con mi vida? ¿Soy o no soy? Me dicen a mí. Yo no sé si son o no son. Pero vamos al concepto de conversión. ¿Qué es lo que realmente enseña la Escritura? ¿No? Si es o no es. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Ah,
En la iglesia post-apostólica primitiva, post significa después de los apóstoles, el lenguaje de conversión tiende a referirse no a un evento único y crítico, sino más bien a un proceso o resultado. Escuche bien esto. Y esto es lo que tienen que entender los amigos evangélicos. No es que, ya me convertí como arte de magia. Y muchos esperan realmente una conversión al estilo Saulo de Tarso. Caminando y de pronto viene una luz, se caen al suelo, se quedan ciegos y le dicen su nombre. A ver, digamos su nombre, no sé. José, José, ¿por qué me persigues? Y se queda así. ¿Quién eres tú, Señor? O sea, todos buscan una experiencia tipo Saulo de Tarso. Claro, no están en Tarso, pero esperan haber caminado y caerse porque les una luz. Y no, no es eso. Y cuando usted tiene una conversión extraordinaria, inmediatamente le ponen para, a ver, venga, da su testimonio. Un testimonio extraordinario. Eso es dentro del evangelicalismo que nace en los Estados Unidos y que va a México, Centro y Sudamérica. Pero ¿saben qué? Por 1900 años, 1990 años, eso no se enseñó en la iglesia. No se enseñó. Entonces, si no se enseñó, ¿no hubo cristianos? No, nada de eso. Claro que hubo. Siempre hubo. Siempre hubo. Sigamos. En la etapa posapostólica, la conversión era un proceso resultado. Por ejemplo, en la carta de Primera de Clemente 18:13, él cita el Salmo 51:13 y dice: enseñaré a los inicuos tus caminos y los impíos se convertirán a ti. No para ilustrar un solo evento decisivo, sino más bien como parte de un extendido llamado a la congregación de Corinto para que se arrepienta y dejen de pelear entre sí. O sea, en el tiempo de Clemente, que escribe su carta a los corintios, todavía existían los problemas de división en Corinto. Entonces, ellos decían, pero si yo creo en Cristo. Bueno, pero la idea es, conversión no es que, ya me convertí como arte de magia, ya soy otro. Bueno, no, eres el mismo. No, no es que eres otro. Porque la conversión lo entendieron como un proceso. Y eso explica mucho por qué dentro de la familia reformada se enseña el catecismo a los niños. ¿Sí? Se enseña el catecismo a los niños. ¿Dónde está? ¿No? Se enseña el catecismo a los niños para que cuando se le enseña el catecismo a los niños, ellos vayan, el Espíritu Santo vaya trabajando en su mente y en su espíritu la palabra de Dios. Esto se ha creído por más de 1900 años. ¿Ok? Estamos hablando del peso de la historia. Hubo cristianos. Evangelicalismo norteamericano que viene a México, Centro y Sudamérica en los años 1920, 1930. No, tengo que enfatizar eso para que usted sepa de dónde vienen las raíces evangélicas, a México, Centro y Sudamérica. Porque no es de México, Centro y Sudamérica el evangelicalismo, es de Estados Unidos de América, aquí, donde yo estoy, aquí nace, aquí nace. Entonces todo eso va a México, Centro y Sudamérica, un paquetazo. Se queda en México, porque México es el país cercano a Estados Unidos, se quedan en el norte de México. Bueno, la comida en el norte de México es exquisita, se quedan ahí. Se quedan ahí. Y también no solamente fueron evangélicos que se quedan en el norte de México por la comida, sino también mormones. Hay una colonia mormona en el norte de México, si no sabía. Testigos de Jehová. También adventistas. Los adventistas están en México. Bastantes adventistas hay en México. Bastantes. Buena comida se quedaron ahí. Bueno, pues ¿quién no se va a quedar en un lugar donde hay buena comida? Los evangélicos entran ahí también. Los pentecostales también entran ahí, ¿no? Y así entra el evangelicalismo, ¿no? A esa parte. Luego viaja más al sur, donde entra a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, ¿no? Y de ahí más al sur, donde ya va entrando a Colombia, Ecuador, Venezuela,
Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil. Entonces se dan cuenta cómo va bajando. Poco a poco va entrando. Claro, la gente desilusionada por el catolicismo dice, voy a, voy a dejar el catolicismo, me meto al evangélico. Bueno, cada uno es libre de escoger la religión que quiera, si quiere. El problema es saber por qué entra ahí. Usted tiene que saber por qué entra donde está. Es más, usted tiene que saber la historia donde está entrando. Oiga, si la religión fue fundada hace una semana, bueno, usted tiene que saber por qué pasó hace una semana que no existía esa religión. Bueno, está medio sospechoso. Si ya no, hace una semana no existía esa religión y ahora sí, entonces ¿por qué se vende una religión que nunca existió y que recién tiene 5 días? Eso es algo que usted tiene que pensar. ¿Qué más dice? En su sermón cristiano posapostólico, registrado en Segunda de Clemente, una carta, ¿no? Segunda de Clemente, aborda la conversión en el contexto de su tercer llamado al arrepentimiento. Es sinónimo de amonestación mutua. Dice así, ayudémonos unos a otros a restaurar al débil hacia el bien para que podamos salvar a todos. Convirtámonos unos a otros y corrijámonos unos a otros. Fíjese que utiliza la palabra convirtámonos y habla en el contexto cristiano. Porque se entendía que la conversión no era un arte de magia, ya, como una varita de magia, ¡ping! Y salí. No, es un proceso. A ver, voy a explicarlo despacio. Es un proceso. Si alguien le pregunta después, ¿qué dijo de la conversión? Tú que estabas escuchando. Solamente en un segundo le dice, es un proceso. Claro, si es de un ambiente evangélico, ¿sabía usted eso? Sigamos. Los autores de Primera y Segunda de Clemente no imaginaron el hecho de que tenemos el poder de traer a nuestros hermanos, hermanas a una nueva vida. Pero lo que sí podemos hacerlos es ayudarlos en su progreso a la santidad. Eso es conversión. Por ejemplo, un niño cuando nace. Bueno, un niño cuando nace no nace teniendo 20 años de edad. Pero es ser humano. Pero no tiene 20 años de edad. Empieza una hora de nacido. ¿Ya nació? Sí. Ha nacido hace 2 horas. O sea, tiene 2 horas de nacido. Al día siguiente, ¿ya nació? Sí, nació ayer. Oh, tiene un día de nacido. El próximo mes, ¿ya nació? Sí, nació hace un mes. Oh, tiene un mes de nacido. ¿Ya nació? ¿Cuándo nació? Hace un año. Oh, ya cumplió el año. ¿Se dan cuenta? O sea, es ser humano, pero va creciendo. Hasta convertirse en una persona adulta, un hombre adulto, una mujer adulta. Bueno, en el aspecto espiritual, no nacemos, no nos convertimos en, oh, ya estoy totalmente maduro en la fe. No, no hay eso. No existe eso. Uno nace en el pacto y por eso mismo Jesús estableció a pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. A un varón perfecto. Eso, usted no va a llegar a hacer eso. Puede tener 30 años dentro de su iglesia y todavía ser un niño de 1 hora de nacido. Hablando espiritualmente tal vez o mentalmente. Entonces no hay crecimiento dentro del evangelicalismo. No lo hay. Como dice el coro, no lo hay. Y lo peor, cuando utilizan memes, hay cantidad de memes en Facebook. Creen que eso les ayuda a crecer espiritualmente. Les voy a decir algo y grábenselo, por favor. No, si quieren, creen en lo que digo, si no, no. Pero les voy a decir porque yo creo que es verdad. Los memes embrutecen. Porque los memes te quitan el tiempo de estudiar la Biblia como tiene que ser y solamente lees ahí un meme y dices, oh, ya lo leí, qué lindo, amén. Pones el dedo en Facebook y ya, suficiente. Ya tu mente te hace pensar que estás bien. No, 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 no está bien. No está bien. Cualquiera puede poner meme, es la verdad, cualquiera. Tú estás dormido y pones, oh, voy a poner este meme y te vuelves a dormir. Eso no ayuda. Tú tienes
que abrir tu Biblia. Poner 30 minutos. A ver, reloj. 30 minutos. Abrir. No me molesten, por favor, por 30 minutos. Esposa, esposo, tío, hijo, papá, mamá, perrito, lo que sea. Voy a estudiar, porque yo quiero crecer. No quiero que mi religión sea de memes en Facebook. No quiero leer frases de Spurgeon o Washer o MacArthur o alguien por ahí. No, yo quiero más que eso. Yo quiero estudiar. Yo no quiero ser mediocre ni ignorante. Yo no quiero tener 20 años de evangélica y no saber absolutamente por qué se escribió el libro de Crónicas. No, yo tengo que saber. Porque para eso me cambié de religión. ¿No? Cuando hablo con evangelios, ¿por qué te saliste del catolicismo? Oh, no se estudia la Biblia. ¿Y ahora aquí sabes la Biblia? No, todavía no. Oh, eres recién convertido. No, tengo 20 años. Entonces, ¿para qué te saliste del catolicismo? No, es la verdad, pregúntese usted honestamente, mírese al espejo y pregúntese. Porque yo he hablado de esto con cantidad de evangélicos, habidos y por haber. Les he dicho, ¿por qué te sales del catolicismo? Si tampoco como evangélico estudias la Biblia. ¿Por qué? No estudian la Biblia. ¿No? Especialmente se ponen a ver los partidos ahí de el equipo, gritan gol. Le digo, mira, ese tiempo que 90 minutos en la televisión, porque son 45 minutos más 15 minutos de descanso, 90 minutos son más casi que, 60, hora y media. Más de hora y media mirando y nadie mete gol y pierde su equipo. En vez de estudiar hora y media, hacer teología, leerte las escrituras, estudiar, escudriñar por hora y 45 minutos. No. Solamente conoces quién mete gol, pero no lo que dicen las escrituras. Estoy hablando de evangélicos. Es la verdad, usted lo sabe. O sea, son cosas que hay que decirlos. Entonces, cuando uno dice, oh, yo me cambié de religión, soy evangélico, a mí no me sorprende, no, ni siquiera le abrazo, ni le felicito absolutamente para nada. Eso no tiene significado. Todo el mundo se cambia de religión. Adventistas, mormones, testigos de Jehová, socinianos, unitarios, evangélicos, carismáticos, pentecostales, mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Esa es la verdad. Pero sigamos, eso es para que se den cuenta. En el contexto, la idea no es una regeneración inicial de la muerte espiritual a la vida, sino que no ha logrado corregir a su familia. Hermas utiliza aquí una palabra de la misma familia semántica que aparece en 2 Clemente en este respecto. En el siglo III, el pastor norteafricano Cipriano de Cartago, él murió en el año 258, habló de la conversión de miles de herejes alrededor de Cartago a la iglesia y a las creencias y prácticas cristianas ortodoxas. En este uso, el verbo convertir indica un cambio fundamental en las creencias y prácticas religiosas. En este sentido, es que la iglesia a menudo ha hablado de convertidos del paganismo o convertidos del judaísmo y cosas así. Ese es el sentido que Agustín, el gran teólogo de la iglesia, que murió en el año 430, habla en sus confesiones de convertirse del maniqueísmo al cristianismo. O sea, lo que está diciendo aquí, hay un tipo de definición de convertir en lo que tiene que ver con el intelecto. Ahora, una conversión del intelecto es inclusive, lleva más tiempo y es la más difícil. Porque, le voy a decir algo. Antes de ser reformado fui bautista por muchos años. Graduado en la mejor universidad bautista aquí de California. O sea, conozco lo que es ser bautista. Tanto en teología y en práctica. Para hacer el cambio a la teología reformada, no fue que, me leí un libro de teología, ya soy reformado. No fue así. No es así. El que le dice eso le está engañando. Es un proceso intelectual. Porque uno tiene que conocer, leer, investigar
Y hay un conflicto entre tu creencia antigua y la creencia que estás aprendiendo. Y ese conflicto es tan fuerte, así como el conflicto que tiene un católico romano cuando se le dice la Biblia no enseña que hay que orar a la Virgen. Ahora, el católico, yo soy católico romano, estudió en el mejor colegio católico de Perú, una familia católica romana hasta los huesos, y mi mamá quería que yo sea sacerdote, pero no fui, pero conozco. Cuando se le dice a un católico y se le demuestra que la Biblia no hay razón para orar a la Virgen, muchos te entienden, pero siguen haciéndolo. Porque el cambio intelectual no es fácil. No es fácil. Ellos dicen, sí, es verdad, pero siguen haciéndolo. Y uno dice, un momento, tú me dijiste que estás de acuerdo, pero ¿por qué sigues haciéndolo? Porque no es fácil el cambio intelectual. Es lo mismo que pasó conmigo. Yo decía, sí, tiene razón, pero todavía seguía con mi mente bautista. Pero llega un momento en que uno tiene que ver la evidencia, ¿no? Si este reloj es negro, oiga, ¿por qué voy a negar que es negro? Es negro aunque a mí me gusta que hubiera sido rojo, pero no es rojo, pero yo quiero que sea rojo. Sí, pero no es rojo, es negro. Ah, no lo acepto. Para mí sigue siendo rojo. Oiga, pero sí es negro. Es así, o sea, ser honesto intelectualmente no es fácil. No es fácil. Porque uno dice, uy, pero si acepto, ¿qué van a decir el fulano, mi familia, el vecino, el no vecino, el amigo, el no amigo, el enemigo? ¿Qué van a decir de mí? Entonces, eso implica que uno tiene todavía complejos, no ha madurado, se deja llevar por lo que otros dicen. Bueno, ¿qué importa lo que otros digan? Si esto es negro, bueno, va a ser negro quiera yo o no. Entonces, si la verdad es verdad y mis convicciones están siendo sacudidas cuando estoy encontrando en el aspecto teológico del cambio lo que significa la teología reformada, bueno, no importa lo que piense el vecino. Lo que importa son mis convicciones basadas en la evidencia que está delante de mí. Entonces, en la conversión es algo similar. No es que, bueno, ya escuché el Evangelio, ya soy creyente. Bueno, créame, eso de que se convierte es un proceso. No se engañe. Es un proceso y es un proceso de discipulado. Dentro de la reforma, ¿no? En la reforma, los protestantes enseñaron la necesidad del arrepentimiento no como una condición antecedente para ser salvo, sino como el arrepentimiento, como si el arrepentimiento fuera una obra que debe realizarse, ya sea sobre la base de la cual o por medio de la cual uno es salvo. Más bien, como escribió el alumno de el gran Juan Calvino, Caspar Oleviano, un gran reformador, Caspar Oleviano reformador, buenísimo. Él dice, uno recibe a Cristo y su justicia imputada solo por la fe. Y con la justicia que renueva al arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento es algo continuo. Es decir, dar muerte al hombre viejo y hacer vivir al nuevo hombre. Según los reformados, la fe y el arrepentimiento están unidos, pero son distintos. Es como, a ver, ¿cómo qué le puedo decir? A ver, no tengo aquí nada. Bueno, es como una moneda. Una moneda tiene dos lados, aquí y acá. O sea, no existe que alguien le diga, oiga, yo conozco una moneda que tiene un lado. No existe eso. La moneda, toda moneda tiene dos lados. Eso es aquí, en la China, en el África. Así es. Bueno, arrepentimiento y fe es como una moneda. No existe, bueno, yo tengo fe sin arrepentimiento o yo tengo arrepentimiento sin fe. No tiene sentido. No hay, teológicamente no tiene sentido. Entonces, ¿qué dice? Entonces, la fe salvadora tiene por objeto a Cristo y su justicia. El arrepentimiento es el reconocimiento del pecado de uno y como consecuencia, cambio de mentalidad, vida nacida de una vida nueva a una fe verdadera. O sea, es el cambio, no es de que ya cambié, no, estás cambiando. Estás cambiando. Bueno, hay gente que cambia siempre, tiene 30 años y siguen cambiando. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Porque la madurez, sí, no es de la noche a la mañana, pero tampoco vas a dejar que
mucho tiempo y no madures y sigues siendo niño. Y eso tú tienes que ser honesto, honesta contigo misma. Y eso es así. Eso enseña las escrituras. La principal palabra en el Antiguo Testamento de conversión en el hebreo se llama shub, S-H-U-B. En su uso más bíblico significa volverse, retornar. Puede indicar la sensación de cambiar de opinión y en algunas formas puede referirse a ser devuelto a un lugar o estado. O sea, la idea de la palabra shub significa uno está caminando aquí y cuando llega a este punto retrocede, vuelve. O sea, eso es la idea de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 8:48 es un ejemplo de este verbo donde dice Yahweh, si se arrepienten de todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los llevaste cautivos y te suplicó hacia la tierra que diste a sus padres, la ciudad que escogiste y la casa que edificaré a tu nombre. Está hablando si se arrepienten de todo su corazón. O sea, arrepentimiento tiene que ver aquí con un volver. Isaías 6:10 dice, usa este mismo verbo diciendo, no sea que oigan con sus oídos, entiendan con su corazón, se arrepientan y sean sanados. ¿Se dan cuenta? Ahí arrepentimiento es volver. En Juan 12:40 nuestro Señor también citó el mismo versículo en referencia a los judíos de su época. En el Nuevo Testamento hay una variedad de términos que se refieren al judaísmo, al concepto de conversión. Hechos 13:43 dice que se refiere a prosélitos conversos al judaísmo que estaban interesados en la enseñanza de Pablo. Eso es muy importante. Los prosélitos eran gentiles que creían en el Dios de Yahweh, en el Dios Yahweh de los hebreos, pero que querían conocer más de Jesucristo. Primera de Timoteo 3:6, Pablo advierte a Timoteo contra la ordenación de neófitos, es decir, conversos recientes al cristianismo para el oficio pastoral. Ese es un gran ejemplo que la conversión no indica madurez o conocimiento. Pero vuelvo a repetir, es como un niño recién nacido. El niño recién nacido no sabe nada. Llora por instinto, debe comer y dormir. Y así es prácticamente su vida el niño. En un neófito que se convierte a la fe en Cristo, se está convirtiendo todos los días hacia la madurez en Cristo. Eso tiene que entender. Madurez en Cristo significa fe fuerte, una fe inquebrantable, madurez espiritual, madurez, tener criterio, no ser mediocre. Un mediocre o no es cristiano o es un neófito. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no pongas a neófitos, no pongas a aquellos que son recién conversos, o sea, ellos no saben nada. Es lo que le está diciendo. En Romanos 16:5, Pablo habla metafóricamente de epanetos como las primicias de la palabra aparqué de su ministerio en Asia Menor. Cuando Pablo comienza a ir a Asia, su primer converso, él lo llama la primicia. Ese sustantivo a menudo se traduce en el Nuevo Testamento y los padres apostólicos como convertido. ¿Por qué lo llama primicia? Porque primicia significa el primero. O sea, cuando Pablo comienza a viajar a Asia, no judíos, hubo muchos conversos. El primero de su converso lo llama, aquí está la primicia de mi ministerio. En otras palabras, el primer converso gentil en mi ministerio. Lo llama la primicia. Qué bonito. Entonces, la idea del Antiguo Testamento de conversión, que es volverse, está presente inclusive en Mateo 18:3. Él dijo, en verdad os digo, a menos que os convirtáis de la palabra estrafete y os hagáis como niños, se dan cuenta, convertirse, volverse como niño, no van a entrar en el reino de Dios. En ese caso, debido a que el verbo está en voz pasiva, parece claro que es el Señor mismo quien vuelve a su pueblo. Claro, ¿qué significa voz pasiva? Bueno, activa significa que la acción es dada por la persona que está haciendo la acción. Pero cuando el verbo es pasivo, significa que espera que alguien más haga la acción y le afecte a la persona. Entonces, cuando dice, si no os convertíos, entonces está dando a entender que el que hace la conversión no es uno mismo, uno no se puede convertir. O sea, cuando alguien le dice a usted, bueno, yo me voy a convertir, bueno, tú no te conviertes.
Es Jesús. Por su Espíritu Santo convierte a aquellos que están llamados, preordenados a la vida eterna. Eso lo dice las Escrituras. Eso es así. ¿Qué más? El verbo del Nuevo Testamento volverse significa metanoeo. El sustantivo es metanoia. En el Nuevo Testamento es metanoeo el sustantivo, pero el verbo es metanoia. Cumplen la misma función en el lenguaje que está en el Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista dice arrepiéntanse, está diciendo metanoia, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, vuélvense de los que están al Señor. Es un llamado a reconocer el pecado, o sea, lejos del Señor, y tienen que volver con fe a Jesús. ¿Se dan cuenta? Metanoia. Cuando Jesús proclama el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, utiliza la palabra metanoia, está en relación a la fe en el Evangelio. Es un llamado a reconocer la grandeza del pecado en su vida, la miseria de uno y volverse a él con fe. Ese volver es metanoia. Jesús indica cuando se refiere al arrepentimiento de la fe de la gente después de escuchar el mensaje de Jonás. En Hechos 2:38, en respuesta a la pregunta de los hombres en la fiesta de Pentecostés, Pedro proclamó: arrepentíos, metanoia, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pablo dice que predicó la necesidad de reconocer el pecado, volverse hacia Jesús, o sea, metanoia, Hechos 26:20. Pedro escribió que Dios está llamando pacientemente a todos sus elegidos del mundo, no queriendo que ninguno de ellos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Ahora, el arrepentimiento es algo que los cristianos continúan haciendo después de la conversión del Señor Jesús. O sea, no es que significa, bueno, ya me convertí, no hay que arrepentirlo. El hecho de que el arrepentimiento es continuo implica conversión continua. Eso es así. Eso es así. Eso explica por qué cuando uno dice, bueno, me convertí hace una semana, pero todavía estoy batallando. Es normal. Tienes una semana. Ahora, que tú me digas que tienes 10 años de convertido, bueno, eso sí es anormal. Eso sí es anormal en ese aspecto. Y hay algo que se tiene que ver en ese aspecto. De repente te han hecho pensar que la conversión es un solo acto que está ahí. Sigamos viendo entonces. ¿Qué más? Lucas 17:3 dice, Jesús dice que si un hermano peca contra uno 7 veces, pero se arrepiente 7 veces, se debe ser perdonado. O sea, ese hermano que peca y te pide perdón 7 veces, está siendo convertido también. Así es. Porque nadie es perfecto. Segundo Corintios 7:10 dice, porque el dolor según Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin arrepentimiento, mientras que el dolor del mundo produce la muerte. La carta a las 7 iglesias en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son en gran parte un llamado al arrepentimiento según el modelo del llamado de los profetas del Antiguo Testamento a Israel y Judá. Claro. Recuerde, Juan está hablando a iglesias cristianos y a cada uno les dice arrepiéntese. La pregunta es, ¿por qué les dice arrepiente si ya son cristianos? Porque el arrepentimiento es continuo. El arrepentimiento es continuo. Recuerde, el arrepentimiento, y cada vez que uno se arrepiente, está convirtiéndose. Conversión es un proceso. Conversión es un proceso. Vuelvo a repetir, conversión es un proceso. En resumen, en la medida en que la conversión incluye volverse y arrepentirse, es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida es la conversión, porque estamos creciendo. Podríamos distinguir entonces entre 2 tipos de conversiones. La conversión externa, ¿no?, que es la que uno hace profesión de fe, pero la conversión interna, en donde el Espíritu nos convierte todos los días. Todos los días. Porque todos los días cometemos errores.
No hay nadie que diga, bueno, hoy día me siento más santo que ayer. Bueno, si lo vemos en ese aspecto de gradual, es fantástico, tenemos que crecer. Pero a veces ni siquiera nos sentimos mejor que ayer, porque estamos en proceso de conversión. Dice el Catecismo de Heidelberg, pregunta 88, ¿en cuántas cosas consiste el verdadero arrepentimiento o conversión? En dos cosas, dice, la muerte del viejo hombre y la vida del nuevo hombre. El lenguaje tradicional para la muerte del viejo hombre es la mortificación. Por eso en los escritos presbiterianos y puritanos, ellos escriben mucho la mortificación. El gran príncipe predicador de los puritanos, John Owen dijo, escribió su libro, La mortificación del pecado, o la muerte por la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué está hablando él? Bueno, está hablando de la muerte del viejo hombre, o sea, de la vieja naturaleza. Y dar vida a un nuevo significa la vivificación, pero por el Espíritu. ¿Ok? Ese es el verdadero avivamiento, por el Espíritu. La primera se define como un dolor del corazón por el pecado y nos hace odiarlo, alejarnos de él. En el último es el gozo del corazón en Dios por medio de Cristo, que nos hace deleitarnos en vivir según la voluntad de Dios en todas las buenas obras. Catecismo de Heidelberg número 90. En resumen, la vida cristiana es una vida de conversión diaria. Diariamente tenemos que convertirnos, tenemos que volver. Eso es. El hecho de que uno se arrepienta, por ejemplo, ¿por qué nos arrepentimos? Porque vinimos aquí, arrepentir es cambiar, retornamos. Eso es conversión. Eso es conversión. ¿Sabía usted eso? Muchos dicen, bueno, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Bueno, es que arrepentimiento, por eso es más que decir perdón. Es, si usted está aquí en este punto, entonces usted se vuelve para atrás. O sea, eso es conversión, eso es arrepentimiento. Por eso que la conversión no es un solo acto. Bueno, me convertí hace 40 años. Bueno, tienes que seguir convirtiéndote entonces. Porque todos los días cometes pecado. Y al cometerse pecado, uno que hace, se arrepiente y arrepentimiento es justamente conversión. O sea, la conversión dura para toda la vida, eso es así. Vuelvo a repetir, no es como una varita mágica. No habría necesidad ni siquiera de aceptar de ir a iglesias, ¿no? De ir a esos lugares, ni leer la Biblia, porque ya estamos convertidos. Pero el hecho mismo de que es un proceso. Recuerda el niño que nace, ¿no? Nace hoy un niño chiquitito. ¿Cuándo nació? Hace 3 horas. 3 horas de vida. Le tiene toda una vida por delante. Tiene que crecer 1 mes, 3 meses, 6 meses más grande, un año ya camina el niño, 2 años ya quiere comer, no quiere comer, llora y hace un montón de cosas. O sea, está creciendo. No termina de crecer. Es humano, pero está creciendo. Igual nosotros, el creyente en Cristo, nos estamos convirtiendo cada día en maduros. Eso es conversión. Sí, nacimos en el pacto, pero estamos creciendo. Los teólogos de Westminster confesaron las mismas definiciones y doctrinas, pero agregaron, sin embargo, que la humanidad, por la caída de Adán en el pecado, por naturaleza es incapaz y no está dispuesta a hacer ningún bien espiritual. Los efectos de la caída son tales que los pecadores caídos son incapaces de convertirse o incluso de prepararse para la conversión. Eso es cierto. O sea, la gente sin Cristo no puede decir, mañana a las 7 de la mañana me convierto. No, no puede hacer eso. No le importa. No le importa para nada. Al menos que el Espíritu obre en sus corazones. Dios es quien convierte al pecador y quien lo traduce en un estado de gracia, liberándolo así de su esclavitud natural solo por la gracia de Dios. Y le permite libremente querer y hacer lo que es espiritualmente bueno. Debido, esta es la confesión de Westminster, debido a que la corrupción, todos estamos corrompidos, debido a que todos estamos corrompidos desde la coronilla, de la cabeza hasta los pies, debemos arrepentirnos todos los días. Y al arrepentirnos todos los días nos está diciendo que tenemos que convertirnos
todos los días. Exactamente, las sectas de la falsa prosperidad es falsa conversión, eso es evidente. Eso es evidente. Ellos, las iglesias de ellos son de ellos. Escuche bien, las iglesias de ellos son de ellos, no son de Dios, son de ellos. Ellos pueden poner iglesias hasta en la luna y en Marte, eso no importa, pero son de ellos. De ellos son su iglesia, ellos. Pero no son la iglesia de Dios, no son. Así que los que supuestamente son convertidos, como usted dice, hermana, son falsos convertidos. Ahora, los arminianos enseñan que el hombre tiene la habilidad de resistir la gracia de Dios, inclusive perder su salvación. Perder su salvación. Claro, así es, exacto, así es, Johanna. No nos convertimos a Cristo, Él nos convierte para ser sus hijos, correcto. La teología arminiana dice que el hombre tiene la capacidad de resistir el llamado de Dios. Y no solamente eso, si usted se convierte, usted inclusive puede perder la salvación. O sea, le están diciendo a Jesús, mira Jesús, no te creo, estás mintiendo, estás mintiendo. ¿Cómo dices tú que de tu mano nadie lo va a arrebatar? O sea, cuando dicen la salvación se pierde, están afirmando que Jesús es mentiroso y contradiciendo al Hijo de Dios. Y eso es blasfemia. Las Escrituras nos registran ejemplos de aquellos que fueron aparentemente parte de la iglesia visible, ya sea bajo los tipos sombras del Antiguo Testamento. Para empezar, ¿se acuerdan de Simón el Mago? Profesión de fe. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Profesión de fe. Luego se bautiza, sacramento del bautismo, y luego sigue a los discípulos. Perfecto. Hizo lo correcto. Pero fue falso. Falsa conversión. Su fe fue una fe falsa y su bautismo no significa para nada. Él es la iglesia visible. Él es la iglesia visible. Hace profesión de fe, todos lo miran, pero no es parte de la iglesia invisible. Dios no lo reconoce. En la parábola Mateo 13, 20, 21, Jesús advirtió que la administración externa del evangelio, o sea, la predicación, es una cosa, pero la recepción es otra. Uno puede presentar el evangelio de Cristo. Ahora, ¿quiénes van a recibir el evangelio? No son todos. No son todos. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo sembró la cizaña en el trigo. Y le dicen, Señor, déjanos sacar la cizaña. Y dice, no lo hagan. Porque al sacar la cizaña pueden arrancar al trigo. Lo cual implica, nadie sabe quién es la cizaña. Pero están en el reino de Dios. En todas las iglesias. Bueno, si son herejes, bueno, ahí hay más tal vez. Pero en todo el cristianismo hay cizaña. Usted le da la mano. Usted la abraza. Oran. Pero son cizaña. No se sabe quiénes son. Pero existe. Existe. Jesús lo dijo por una razón. No lo dijo porque estaba jugando. Él dijo, en el reino de Dios está el trigo y la cizaña. Nadie sabe quiénes son, pero están. Muchos parecen creer en Cristo, pero no tienen raíces en Cristo. Es una fe temporal, como se llama. Los cuales dejan después. En el Antiguo Testamento está repleto de ejemplos. Los profetas menores criticaron al pueblo visible de Dios Israel por honrar a Dios con los labios, pero con el corazón están lejos de él. Isaías 29, 13. El pueblo de Israel, pueblo del pacto, circuncidados. Dice, ustedes me honran de labios para afuera. O sea, iglesia visible. Pero su corazón
está lejos de mí. En la iglesia invisible, ellos no eran parte del reino. O sea, de labios para afuera, iglesia visible. Qué bonito, qué bueno. Pero en el corazón no eran parte del reino. Es increíble, pero así es. Eso está en el visible en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, miembros de la iglesia visible, Ananías y Zafira, no se convirtieron, mintieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les quitó la vida. ¿Se imagina que ese juicio venga a la iglesia? ¿Se imagina que ese juicio venga a la iglesia de Dios? Ahora, estamos hablando del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, nuevo pacto. No es antiguo pacto, es nuevo pacto. Bueno, ya no hay ese juicio aquí. Los apóstoles tenían el poder, la autoridad de Cristo. Le dijo, tú engañaste al Espíritu Santo. Ahora, ellos no negaron a Cristo. Ellos creyeron. Pero esa fe no fue salvadora. Es increíble eso. ¿Qué más? Hebreos 6:46 dice, advierte que puede haber quienes participen en la vida externa de la iglesia, sin embargo se apartan porque no son realmente cristianos. Eso está en Hebreos 6:46. Habiendo pisoteado al Hijo de Dios, han profanado la sangre del pacto, lo cual fue santificado, ultrajado. Himeneo, Alejandro hicieron naufragar la fe. 1 Timoteo 1:19-20 es lo que dice Pablo. Fileto se desvió de la verdad. Enseñó doctrina falsa que Jesús ya había regresado. O sea, Himeneo, Alejandro, Fileto fueron los primeros que dijeron creer en Cristo, pero se alejaron y el otro comenzó a enseñar doctrina falsa. ¿Se dan cuenta que ya existía eso en la primera iglesia primitiva? Ya existía eso. Entonces, la comprensión bíblica cristiana antigua y de la reforma, de la conversión, está en desacuerdo con el modelo conversión del evangelicalismo que viene de Estados Unidos en 1910, 1920. Está totalmente en desacuerdo con esa de que uno ya recibo a Cristo por la fe y ya soy convertido. No, la conversión es un proceso. Por 1900 años nunca hubo cruzadas evangelísticas en estadios, teatro, campañas de sanidad. No había eso. No había eso. Eso lo inventaron aquí en los Estados Unidos. Fue a México, Centro y Sudamérica. Usted nace en 1970, 80, si es evangélica en 1990, ya tiene 30 años de evangélica. Bueno, eso le enseñaron a usted. Creyendo usted que es así. No, no es así. No es así. La conversión es un proceso, porque uno tiene que crecer en Cristo. Eso lo trajeron en el siglo XVIII, ¿no? Cuando vinieron a hacer los avivamientos. En el siglo XIX es cuando ya empieza las raíces de los evangélicos. Arminianos, diciendo de que uno puede decidir por la fe, o sea, uno decide su salvación. Acepta a Cristo, ¿no? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? A ver, ¿cuántos? A ver, usted. Ya, pues apúrese, acepte a Cristo, no le haga rogar a Cristo. Levante la mano. Levante la mano. Ok, levantó la mano. Venga para acá. Ese llamado, eso no es bíblico. A ver, ¿cuántos? ¿Usted quiere aceptarlo? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres? Ok, véngase para acá. Eso no es. Así lo hacen, ¿no? A ver, el que está al fondo. Ese, usted. ¿Quiere o no quiere? Mire, ¿quiere? Véngase para acá, venga para acá. ¿No? No, eso es una falsa conversión. Ese es un falso llamado. El hombre no define, no decide si se va a salvar mañana en la noche, en una hora, después de vacaciones. No hace eso. Exacto. Muchos dirán, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Claro, eso dice Isaías. No, pero lo más curioso es esto. Señor, en tu nombre hemos echado demonios. Eso es. Eso es terrible, hermano. Señor, en tu nombre hemos echado demonios. Uno diría, bueno, yo tengo el poder para echar demonios. Yo ya con echar demonios tengo garantizado el cielo. Porque eché demonios, cualquiera no lo hace. Y Jesús le dice, nunca les conocí a ustedes. ¿De dónde vienen? ¿Cómo que de dónde vengo? Yo echaba demonios. Yo no te conozco. No te conozco.
Oiga, eso va a ser terrible. Que le digan a los hacedores de milagros, no te conozco. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Para terminar, el doctor Boyce, que es un teólogo del Seminario Sistemático de Teología en la Universidad Seminario Teológico del sur de Bautista, él dice esto: el logro de la conversión puede estar marcado por etapas, esto es cierto. El pecador es al principio totalmente indiferente. La palabra no le produce ningún efecto. Entonces, número uno, hay una voluntad evidente de prestar seria atención a la verdad de Dios. Dios ha abierto el corazón como lo hizo con el de Lidia. O sea, ¿se acuerdan de Lidia? Eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Dios abre el corazón de Lidia. Si Dios no abre tu corazón, no va a haber conversión. Dios tiene que abrir el corazón de esa persona. Número dos, hay convicción de pecado. Una vez que Dios obra, hay convicción de pecado, se da cuenta de su vileza y de los peligros. Tres, el alma oprimida por esto se esfuerza por hacer algo por el cual alcanzar la salvación, pero todo lo encuentra en vano. O sea, hay un momento en donde el hombre se da cuenta de su maldad. Por eso que hay inconversos que quieren salir de lo que quieren salir. ¿Se dan cuenta? Yo conozco bastantes. No son cristianos, no pertenecen a ninguna iglesia, a ninguna fe, pero dicen yo quiero ser mejor, porque porque quieren ser mejor. Pero fracasan, porque no pueden. Sea cual sea donde están metidos, no pueden. Al aceptar finalmente la verdad de la palabra de Dios, ellos descansan en la confianza de un Salvador personal. O sea, empieza con fe. Pablo dice que caminamos por fe, no por vista. O sea, primero tiene que haber fe. Porque la vida cristiana es fe. No es por vista, es por fe. Y dice, el término conversión no se aplica a ningún cambio drástico instantáneo, excepto al que siga la regeneración. Consiste en el giro hacia Dios de alguien que hasta ahora se ha alejado por completo de Dios. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Conversión es la convicción que uno está mal, quiere regresar a Dios. Pero en el proceso de regresar a Dios está la regeneración. La regeneración implica que uno está naciendo y creciendo en Cristo, igual que un niño que nace. Cuando un niño nace humano, bueno, es humano, obviamente, no quiere decir, bueno, ya nació, ahí lo dejamos, que él coma, que haga todo lo que quiera porque ya nació. No, no se le puede dejar así. Al niño hay que cuidarlo por lo menos los primeros 5 años de su vida. Alimentarlo, educarlo, que no se enferme, darle amor, cariño, o sea, dar todo aquello que le va a hacer crecer sano al niño. Bueno, en el cristiano es lo mismo. Un nuevo creyente convertido no termina ahí, bueno, ya se convirtió, ahora sí, dejémoslo que haga lo que él quiere. No, ese nuevo converso tiene que convertirse diariamente. O sea, va a cometer cantidad de errores. Eso es evidente. Entonces se arrepiente, significa convertir. Otra vez sigue adelante. Se cae, se arrepiente, otra vez se convierte. Sigue. O sea, nunca, no va a haber un momento donde diga, bueno, a partir de ahora ya yo ya no peco, ya estoy pero bien santo, ya no me preocupo de nada. No existe eso. Que esté madurando, sí, pero siempre uno va a caer, va a tropezar y uno tiene que levantarse. Porque esa es la conversión. Mientras estemos en este cuerpo va a ser. Ahora, ¿cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando estemos en la gloria. O sea, el arrepentimiento es volver a empezar. Los arminianos dicen, bueno, uno puede dejar de pecar para siempre. O sea, es imposible eso. Jesús dice,
El que comete pecado, abogados tenemos con el Padre, pero el que dice que no peca o no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Entiende eso? La verdad no está en él. ¿Queremos estar en la verdad? Reconozcamos entonces que estamos en un proceso de crecimiento. Como dice Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Esa es nuestra meta. Por eso la conversión es diario, diario. Siempre las escrituras nos enseñan eso y siempre vamos a estar mientras vivamos en este cuerpo mortal. Bueno, con esto voy a terminar y quiero terminarlo con una oración. Me acompaña. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra haya entrado a la mente de nosotros. Que tu gracia, Señor, sea siempre ayudándonos a crecer en el conocimiento de Cristo, en la gracia. A un varón perfecto a la estatura de la medida de Cristo, como es tu llamado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fuerte y crecer a la madurez. En el nombre y los méritos de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.